Y comenzó todo por ahí, comenzó con este tema de la ley de la atracción. A veces me he cuestionado cosas que probablemente no pueda decir en este video porque probablemente me lo bajen, porque yo empecé a investigar cómo hacía para mejorar la vida que tenía en ese momento. Me dejé literalmente seducir por todo lo que escuchaba. Entre tantas verdades, ¿dónde está la verdad? Que esto no solo me está pasando a mí, sino que le está pasando a la humanidad completa. Escucho tantos artistas, veo tantas películas, veo tanta gente famosa hablando de temas de nueva era, que es increíble cómo se ha multiplicado. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Antonella y esto es Nelalu. Y hoy quiero profundizar un poquito más sobre lo que veníamos hablando el martes pasado en este canal sobre el tema de la nueva era. Si no te has visto ese video, te sugiero que vayas y lo veas para que entiendas un poquito mejor lo que vamos a hablar el día de hoy, porque hoy te voy a contar cómo fue que yo empecé con estas prácticas y cómo me introduje en todo este movimiento. Les prometo que este video no va a ser tan largo como el anterior porque no me gusta alargar demasiado estos temas, porque sé que son temas un poco profundos, temas que quiero que se entiendan bastante bien, que se puedan digerir con mayor facilidad, así que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Lo prometo. Bueno amigos, les cuento que yo comencé a practicar este tema de la nueva era buscando como un bienestar no solo espiritual, sino también viendo alternativas para que mi vida mejorara. Comencé a practicarlo, creo, no estoy tan segura, pero más o menos esas son las fechas que se me vienen a la cabeza cuando hice mi migración al país donde estoy ahora, que es Paraguay, hace 4 años exactamente. Y la cuestión acá es que yo migré exactamente cuando se presentó la pandemia. O sea, fue llegando a mi nuevo país, como en los 3, 4 días más o menos, comenzó esta encerrona donde literalmente nos hicieron quedarnos en casa a todo el mundo. Literalmente a todo el mundo. Vivíamos, como ya ustedes saben, en un tiempo de muchísima incertidumbre. No se sabía qué iba a pasar, cómo iban a continuar las cosas en el mundo, no se sabía cuánto tiempo iba a durar cada cuarentena que se proponía y no se sabía qué iba a pasar con cada uno de nosotros, ¿no? Yo tenía como doble incertidumbre porque además, como les cuento, como les estoy contando, estaba recién llegada a un país nuevo y esto duró por lo menos 3 meses, por lo menos en este país fueron 3 meses de absoluto encierro. Fueron momentos muy, como les digo, muy duros, no se los tengo que contar, todo el que vivió la pandemia lo entiende perfectamente, pero digamos que en ese momento creo que comenzó todo porque yo empecé a investigar cómo hacía para mejorar la vida que tenía en ese momento. Y bueno, me topé con videos de la ley de la atracción y comenzó todo por ahí, comenzó con este tema de la ley de la atracción. Tenía demasiado tiempo libre, así que vi y leí muchísimo sobre el tema y aunque no era algo desconocido para mí, o sea, no era que yo lo estaba escuchando por primera vez en ese momento, porque sí, ya lo había escuchado tiempo atrás. De hecho, este tema de la ley de la atracción tiene todos los años del mundo, no sé, como desde que comenzó el tema de la nueva era, 1970, 80, por ahí. No sé exactamente cuánto fue el boom, pero lo cierto es que esto está antes de que yo naciera, así que y por ende, obviamente, alguna oportunidad lo había escuchado. De hecho, creo que por ahí cuando tenía unos 15, 14, 15 años puede ser, alguien llevó un video a mi casa donde narraban el libro del secreto y creo que ahí fue la primera vez que me topé con el tema de la ley de la atracción. Pero como les digo, no profundicé demasiado en este tema, seguí mi vida normal, tal. Pero en la pandemia, específicamente en ese tiempo, digamos que el no tener nada que hacer, el no estar tan ocupado, me daba el suficiente tiempo para investigar sobre esto.
fui enamorando del tema, fui cayendo cada vez más y más. Era un tema que me atrapó muchísimo. Me dejé literalmente seducir por todo lo que escuchaba. Veía un gurú, luego empecé a ver dos, luego tres, luego cuatro. Y hasta que un día me vi practicando esto en todo el tamaño de la palabra, en todo lo que significa, hacía todas estas prácticas, por lo menos 10 minutos al despertarme ocupaba para visualizar aquello que deseaba. Y esto lo hice muy repetitivamente, fui muy constante en esto, creía muchísimo en esto. Y bueno, digamos que es eso, fui metiéndome cada vez un poco más profundo. Luego comencé con el tema de la meditación trascendental. Me acuerdo que repetía palabras que ahora yo veo para atrás y digo, Dios mío, qué cosas habré yo dicho que ni sé. O sea, yo simplemente hacía como estas meditaciones guiadas donde te mandaban literalmente a repetir cosas y eran unas palabras todas raras que no sé, la verdad no sé, pero yo las repetía, ¿no? Y cada vez me fui metiendo mucho más en el tema también de la meditación, que de esto les voy a hacer un video específico también de mi experiencia meditando, cómo me fue muchos años haciéndolo y créanme que tengo un buen video de esto también. El año y medio de que había comenzado la pandemia, me dan la noticia de que mi tía, una tía mía con la que crecí, muere y yo me empiezo a cuestionar muchísimo sobre qué pasa después de que ya partes a otro plano, a dónde va tu alma, qué pasa con tu alma. Y aunque yo tenía ciertas creencias básicas que me habían inculcado de niña, porque bueno, yo digamos que tengo bases católicas, o sea, fui criada en una familia católica, entonces obviamente yo tenía mis bases de lo que pasaba después de que uno se iba a este plano. Se supone que, bueno, vas al purgatorio o resucitas y todo este tema que es únicamente creencia de la religión católica, ¿no? Los cristianos evangélicos creen también en la resurrección, pero tengo entendido que no creen en el tema del purgatorio. Y como les digo, lo mío era solo ideas, ¿ok? Así que empecé como a cuestionarme de, ok, ¿qué pasa ahora con el alma de mi tía que ya no está en este plano? ¿A dónde se fue mi tía? Y pasaba madrugadas enteras escuchando videos, viendo personas, no me acuerdo cómo es que se les llama a las personas que, mediums creo, ¿no? Son las personas que dicen hablar con almas y todo esto. Y estas mediums pues siempre hablaban o hacían énfasis en el tema de la reencarnación, que la reencarnación es una creencia muy arraigada a la New Age o Nueva Era. O sea, ellos no creen en el tema de la resurrección, muchísimo menos en el purgatorio, ni nada ni el cielo, ni el infierno, nada de esto, sino que ellos creen que tu alma está en un constante aprendizaje y siempre estás, por ende, reencarnando, ¿no? Bueno, empecé a escuchar todo este tema de la reencarnación, me fue sonando muchísimo, fui creyendo en este tema de la reencarnación, pero como les digo que yo tenía otra base, digamos que mi mente se fue confundiendo muchísimo. Y dije, ¿por qué estos me hablan de la resurrección, pero estos me hablan de la reencarnación y estos me hablan de otra cosa? Y mi cabeza fue como haciendo un choque, ¿no? Más lo que estaba viendo en el momento, por lo doloroso de la situación, mi cabeza fue haciendo como cortocircuito, ¿sabes? Como que no puedo creer que existan tantas creencias diferentes. Y llegó un punto en que ya esto me llevó a investigar mucho más sobre Dios, pero investigar sobre Dios no desde el punto de vista de la religión, sino en todo sentido. O sea, empecé a meterme en todas, investigar absolutamente todas las religiones, en el budismo, en los musulmanes, los judíos, o sea, todas las religiones que existen, las empecé a investigar, empecé a indagar en sus creencias y les digo, o sea, mi cabeza literalmente hizo cortocircuito porque me encontré con un mundo de muchísima diversidad y de muchas verdades. Y tanto fue mi investigación y tanto fue que profundicé en todo esto, que llegó un punto que yo dejé de creer en Dios.
O sea, yo dije, Dios no existe. Dios no existe, he sido manipulada toda mi vida y digamos que hasta ese punto llegué, pero seguía involucrándome más y la nueva era sí me hablaba de un Dios, me hablaba del universo, que podía hacer lo mismo que Dios si yo quería, me hablaba también de un Dios interior que yo tenía, entonces como que mi cabeza explotaba entre tanta información y un día me acuerdo que miré al cielo y dije, ¿dónde está la verdad? Entre tantas verdades, ¿dónde está la verdad? Y esto yo creo que lo he contado en otros videos, pero amerita también contarlo para este, ¿no? Y de pronto llegó una voz a mi cabeza y no me digan de dónde salió esa voz, pero llegó esa voz a mi cabeza que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso fue, les digo, enseguida yo pregunté mirando al cielo dónde está la verdad, esa frase me vino a mi cabeza. Y probablemente sí, en algún tiempo cuando era niña la escuché o cuando era adolescente la escuché, no lo sé, seguramente tuve que haberla escuchado, pero yo tenía demasiados años, o sea, yo tenía demasiado tiempo que no pisaba una iglesia, leer la Biblia, olvídense, ni siquiera tenía Biblia. Entonces, ¿de dónde pudo haber salido esa frase? ¿No? Quiero que vean la magnitud de esto. Porque si yo soy una persona que constantemente estoy leyendo a Jesucristo, o estoy viendo videos de Jesucristo, o estoy yendo a la iglesia, probablemente esa frase va a venir a mi cabeza como de la nada, ¿no? O sea, porque obviamente lo estoy escuchando todo el tiempo. Pero si tú eres una persona que está totalmente alejada de la religión, que dejaste de creer en Dios, que no tienes una Biblia en casa, que no ves videos de Jesucristo, que nada que ver con Jesucristo en tu vida, ¿de dónde podía salir y venir esa frase? Si no era del mismo Dios. Para los que no sepan, esto fue algo que dijo Jesucristo a los apóstoles y nos dejó eso hace 2000 años. Y está escrito en la Biblia. Creo que a partir de ese momento volví como a reconectar con Dios, empecé a investigar de Jesús, en ese momento, quién es Jesús, tal. Y me acuerdo que me topé con un artículo en internet que me dolió muchísimo porque hablaba de que Jesucristo no existía, que Jesucristo era una figura que literalmente era inventada. Y eso a mí como que me partió mi corazón en dos, porque nuevamente empecé a decir, o sea, he sido engañada doblemente. Seguí investigando sobre Jesucristo y ahí como que todo ese tema que yo creía de que Dios no existía, de que Jesucristo no existía, no había existido nunca, sino solamente como personaje histórico, digamos que fueron volviendo, como que yo fui, como que esas creencias se fueron yendo nuevamente y como que empecé yo, no, o sea, definitivamente Dios sí existe, Jesucristo es Dios y como que yo tenía eso muy firme en mí, en mi corazón, ¿no? Pero yo no, como les digo, no practicaba nada, yo no iba a la iglesia, nada de esto. Y obviamente seguí practicando el tema de la ley de la atracción, seguí haciendo meditación y mi siguiente paso firme o una cosa que estaba segura de que quería hacer era hacer un matrimonio de unión de almas, obviamente con mi pareja, ¿no? Quería casarme bajo este ritual súper nueva era que se llama unión de almas. Eso a mí me parecía encantador, maravilloso, me parecía lindo, algo diferente. Ay, no, nada que ver con religión, qué espectacular esto es lo que yo quiero hacer. Me quiero casar bajo el ritual de unión de almas. Y estaba segura que ese era mi próximo paso. Luego también quise involucrarme en el tema del yoga, que para los que no saben y para los que sé que hay mucha gente, católicos, cristianos, creyentes, que practican el yoga como ejercicio, pero los mismos maestros de yoga te dicen que el yoga no es simplemente una práctica deportiva, sino que va mucho más allá y es realmente una práctica espiritual. Y el problema con el yoga es que si es una práctica espiritual, entonces por ende, por consecuencias obviamente, estás exponiendo tu espíritu a rituales que al final no conoces, no sabes.
De esto también podemos tener un tema, también del tema de unión de almas, el tema de la meditación. Les prometo que les voy a ir desglosando video por video, pero acá quiero continuar explicándoles cómo fue que llegué a esto. Al final, una cosa te va llevando a la otra. Por ejemplo, en el video pasado yo te explicaba que la nueva era practica una serie de cosas, por ejemplo, el horóscopo. O sea, te habla mucho del horóscopo, te habla... Y al final no es que a ti te va a pasar nada o que vas a perder tu alma por creer en el horóscopo, ni nada de eso. O sea, no se trata de eso. Al final de lo que se trata es que pequeñas cosas o pequeñas creencias te van llevando más allá y más allá y más allá, y cuando te das cuenta estás demasiado involucrado en temas espirituales profundos y peligrosos. He ahí la cuestión de todo esto. Es ahí cuando no nos damos cuenta. Es aquí lo peligroso realmente de la nueva era. ¿Qué es eso? Una cosa te va llevando a la otra y a la otra y a la otra, y cuando ves, bueno, ya tu alma está bastante comprometida. Bueno, al final tuve muchísimos años haciendo esto, practicando todo esto. Me veía como 3 videos diarios de espiritualidad y seguía creyendo, o sea, seguía creyendo, seguía firme, seguía cada vez queriéndome involucrar en muchas más cosas, porque esto es lo que hace es que eso, pues que tú quieras como más y más y más. Y yo que estaba tan involucrada porque yo me leía todo sobre el tema, veía demasiados videos sobre el tema y yo estaba realmente demasiado involucrada en esto. Y eso es lo que me daba era querer involucrarme mucho más. Es como cuando tienes sed y te tomas una Coca-Cola, pero tú sabes al final que la Coca-Cola lo que te va a dar es más sed y que al final es algo dañino para tu cuerpo, algo así. La misma Coca-Cola que le metí a mi cuerpo va a hacer que mi cuerpo quiera más Coca-Cola y más Coca-Cola, y al final estoy dañando mi cuerpo y la sed nunca se va. Esta es la analogía, creo que más clara que he encontrado para explicarles lo que me pasaba. Creo que lo que me salvó es que en medio de mi investigación, cuando tuve mi crisis de fe y dejé de creer en Dios y en Jesucristo y seguí investigando, como que volví a llegar a la conclusión de que definitivamente para mí Jesús sí era Dios, a pesar de que yo no iba a una iglesia ni nada de esto. Sabía o tenía la convicción de que efectivamente era lo que más, o sea, era la creencia que definitivamente resonaba en mi corazón y en mi alma, y nunca dejé de creer en esto. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos me venían y me hablaban de que Jesús no era Dios, o de que Jesús era simple un maestro a nivel de Gandhi, imagínense. O sea, nadie duda que Gandhi era un gran hombre, pero ponerlo al nivel de Jesucristo, o sea, tú me dirás, ¿no? Y bueno, así me fueron diciendo muchas cosas con las que yo no me sentía bien. Por ejemplo, cuando me hablaban del tema de la reencarnación, decían tantas cosas que para mí no me parecen nada amorosas ni nada coherentes, hasta que llegó aquel momento en donde entré al Santísimo Sacramento por primera vez y mi vida cambió y dejó que yo dejara todas estas prácticas. Esto también ya se los he contado en otro video, pero sí fue un proceso largo, un proceso en el que estuve demasiado involucrada, y todo empezó con la pandemia. Y creo que este es el objetivo de este video, que quería llegar a este punto, porque me he cuestionado mucho sobre cómo cuando yo empecé a practicar esto, y me he dado cuenta que esto no solo me está pasando a mí, sino que le está pasando a la humanidad completa, porque a partir de justamente ese momento en el que todos estuvimos encerrados, es que se empezaron a viralizar muchísimo estos videos, y ahora escucho tantos artistas, veo tantas películas, veo tanta gente famosa hablando de temas de nueva era, que es increíble cómo se ha multiplicado, sobre todo entre gente que maneja muchas masas de personas, o sea, mucha gente. Y eso es lo que da miedo. Y todo esto antes de la pandemia no se veía con tanta fuerza. Y a veces me he cuestionado cosas que probablemente no pueda decir en este video, porque probablemente me lo bajen, pero a veces me he preguntado si es que el objetivo de la pandemia al final era un poco esto, ¿no? Porque, como les digo, esto eran cosas que
probablemente antes de eso se veían, pero que luego, justo luego, es que se ha venido viendo con muchísima más fuerza, pero muchísima más fuerza. Yo antes no veía a artistas ni nada hablando del modo que hablando de la manera que hablan de las energías y todo esto que obviamente tenemos una energía física, pero ellos hablan mucho de la energía espiritual. Entonces, no veías esto antes de la pandemia. Como digo, lo veías, pero no en la magnitud que lo vemos ahora y da miedo. O sea, realmente es algo para pensar.